Quiero que me acompañe nuevamente a la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 1. El domingo pasado miramos cómo Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y miramos una de esas grandes bendiciones con la que Dios nos ha bendecido. Él nos ha escogido en su Hijo desde antes de la fundación del mundo. Nos ha escogido y nos ha predestinado, dice el texto, para que fuéramos para la alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente nos impartió en el amado. Así que mire conmigo nuevamente el capítulo 1, y quiero tomar el contexto desde el versículo 3, aunque hoy vamos a exponer los versículos 6, del 6 al 8. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos, para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención, mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Amén. Oremos. Padre, gracias por esta mañana. Señor, qué privilegio tenemos como tu pueblo de adorarte, de poder cantar tus alabanzas, de congregarnos junto a tu pueblo para reconocer tu grandeza, tu bondad y tu misericordia. Oh Señor, gracias, porque nunca se nos quitará este privilegio. Y en aquel día que anhelamos, oh Señor, te adoraremos sin parar. Estaremos contigo y te veremos cara a cara. Oh Señor, anhelamos ese día en que nuestra debilidad y los afanes de esta vida, oh Señor, no hagan separación, sino que siempre estaremos contigo, adorándote y exaltándote. Oh Señor, gracias. Gracias por tu palabra que nos has dejado, tu palabra buena, oh Señor, que nos trae a ti, que inclina nuestros corazones a la adoración y a la obediencia. Gracias por tu palabra. Gracias por el evangelio de vida que abrió nuestros ojos y que engendró fe en nuestros corazones. Alabado sea tu nombre, Señor. Enséñanos una vez más y concédenos el denuedo y la gracia para poder hablar tu palabra como conviene y como es digno de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Adoración exuberante del apóstol Pablo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él merece ser adorado. Él merece ser alabado. Bendito sea su nombre. Nos ha bendecido con toda bendición espiritual. No ha retenido nada para darnos. Nos lo ha dado todo sin merecerlo. Y nos ha bendecido con bendiciones espirituales
en los lugares celestiales. Nos escogió en Jesucristo antes de la fundación del mundo y lo hizo para que fuésemos santos y para que fuésemos sin mancha delante de Él. Lo hizo en amor, dice Pablo, y nos predestinó para adoptarnos, para que nosotros, los que éramos enemigos, ahora seamos sus hijos. Nos adoptó para que tuviéramos herencia, la herencia que Él le entregó a su amado Hijo. Pero en esta mañana, Pablo nos va a hablar de lo que es el centro de toda la Escritura. Aquello que es la centralidad del mensaje de la palabra de Dios, la redención. Redención que dice Pablo que tenemos en el amado. Sí, noten el versículo 6 y 7. Para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención. En Él tenemos redención. Es interesante que desde el versículo 1 Pablo ha estado hablando de Jesucristo, de Cristo, del Padre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 2. Gracia y paz a ustedes de parte de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 3. Él es bendecido, nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 5, por medio de Cristo nos predestinó para adopción como hijos. Pero en el versículo 6 y 7, cuando nos habla de la redención, ya no nos dice Jesucristo ni Cristo, sino el amado. No, el Espíritu Santo no lo hizo así para usar meramente otra palabra, sino para subrayarnos y para mostrarnos en verdad el costo, el sacrificio, la altura de lo que ha ocurrido con nosotros. Dios entregó a su amado. El amado en quien hemos sido aceptados, y hemos sido aceptados porque el amado nos redimió. Hemos sido aceptados porque el amado se entregó. Hemos sido aceptados porque el amado padeció, sufrió, se humilló por nosotros. Hemos sido aceptados no por nuestros méritos, sino en el amado del Padre. Él es a quien el Padre ha amado por toda la eternidad. Siempre ha sido el amado. La relación entre el Padre y el Hijo es única. Él es su Hijo amado. No es otro ángel especial. Él es, como lo describe aquí el Espíritu Santo, el amado. Nuestra salvación es solo el resultado del amor, de la misericordia y de la bondad de Dios en el amado. Sin duda, el Espíritu de Dios quiere aquí recordarnos que aquel por quien hemos recibido todo es el que ha hecho posible nuestra redención, el amado. Él entregó al amado, no lo escatimó para que nosotros fuéramos aceptos. Lo envió, sí, a la humillación, al dolor, a la muerte. Como Pablo bien lo expresa en la carta a los Romanos capítulo 8 versículo 32. El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas?
Alabado sea su nombre. No le quedó nada que no nos diera en el amado. Nos entregó el amado, dice Pablo, y con él nos entrega todas las cosas. Pablo nos dice en el verso 7, en el cual tenemos redención. La redención es el grande y glorioso tema del Evangelio de la gracia de Dios. La redención está en el centro mismo de las Escrituras desde el principio. Tenemos, dice Pablo, tenemos. ¿Quiénes tenemos? Nosotros tenemos. Esta es una palabra que ningún inconverso puede apropiarse de ella. Nosotros tenemos redención. Sin duda, dice Pablo, la tenemos. Nosotros tenemos redención. Lo que hemos creído tenemos redención. Lo que somos del Señor tenemos redención. Los hijos del Señor tenemos la redención. Hemos sido redimidos. Por eso en las Escrituras también se nos llama como los redimidos. ¿Y cómo pudo hacerlo? El texto declara que por la sangre del amado. En él tenemos redención mediante su sangre. Noten el versículo 7. En él tenemos redención mediante su sangre. Él nos abrió un camino, dice el escritor a los hebreos, nuevo y vivo, mediante su sangre. La entrega de su cuerpo, la entrega de su vida que no escatimó, sino que la vació entera por ti y por mí. Considera el precio de nuestra redención, la sangre de Cristo, la sangre del amado. Nadie se puede redimir a sí mismo. Es por la sangre del amado, es por la sangre de Jesús. Es la sangre del amado de Dios la que hizo posible que la ira de Dios fuera aplacada, que la ira de Dios fuera propiciada, que la justicia santa de Dios fuera satisfecha. Con el precio que el mismo Dios en su justicia y en su amor había establecido, porque la paga del pecado es la muerte. Su sangre fue el precio pagado a la justicia de Dios por nuestro pecado. Notemos como Pablo en el capítulo 2 de esta misma carta a los Efesios nos dice, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Esto no puede ser pasado desapercibido. Nunca se nos puede olvidar. La única manera en que podemos acercarnos a Dios cada día y siempre es por la sangre del amado. Acerquémonos confiadamente, nos dice el escritor a los hebreos, por la sangre, nunca por tus méritos. Aún en tu mejor día de santidad, aún en ese día en que entiendas que tú has sido el mejor, no eres digno de
acercarte a Dios, a un Dios 3 veces santo. Pero puedes hacerlo porque su Hijo derramó su sangre por ti. Es porque Él derramó su sangre que tú te puedes acercar. Es porque Él derramó su sangre que tú puedes hablar y Él te escucha. Pablo a los romanos lo pone muy claro en el capítulo 3, versículo 25, a quien Dios exhibió públicamente. Lo exhibió públicamente como propiciación por su sangre. Lo exhibió en un madero públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia. Porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Versículo 26. Para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Mediante su sangre. Piensa en el simbolismo antiguo testamentario del Cordero Pascual. Todos los primogénitos debían morir. Por su pecado debían morir. Pero el texto nos dice que Dios hizo provisión para los suyos. Proveyó sustituto. Los corderos de la Pascua tomaron el lugar de los primogénitos de Israel. No de todos los primogénitos, de los primogénitos de Israel. Murieron en su lugar. Es un símbolo de que ellos les tocaba morir, debían morir, pero Dios proveyó para que no murieran, sino que otro tomara su lugar. Murieron en su lugar, fueron sacrificados en su lugar. Y esa sangre, nos dice la Escritura, fue puesta en los dinteles de la puerta de las casas. Alabado sea el Señor. Fueron puestos en los dinteles de la puerta de las casas para que el castigo pasara sobre ellos y no los tocara. Eso es lo que significa Pascua, pasar sobre, pasar por alto, saltearse. Dios lo hizo no porque los que estaban dentro, ni Moisés, ni Aarón, ni ningún otro fuera digno, sino porque la sangre que estaba allí era el símbolo de la preciosa sangre que habría de ser derramada un día por ellos. Alabado sea el nombre del Señor. Esto es lo que Pedro nos dice en su primera carta, capítulo 1, versículo 18. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres, con cosas perecederas como oro o plata. La abundancia de oro o plata no podía comprarnos, no podía redimirnos. No hay dinero que pueda redimir a un hombre. No hay fortuna que baste, sino con sangre preciosa. Con sangre preciosa. ¡Oh, qué preciosa la sangre! ¡Qué valor
incalculable la sangre de Jesús, como de un cordero sin tacha, sin mancha, la sangre de Cristo. Porque Él estaba preparado. Dice el versículo 20, estaba preparado porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. No con cosas perecederas, por muy estimadas que fueran las cosas perecederas, como oro o plata, no tienen poder para redimir a nadie. Pero con algo de valor divino, la sangre del amado, la sangre de su Hijo amado, el Cordero. He ahí el Cordero de Dios. He ahí el Cordero que quita el pecado del mundo. He ahí el Cordero de Dios. Dice Pedro, como de un cordero sin mancha, sin tacha, perfecto, predestinado, dice el versículo 20, estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, manifestado en esta última etapa, dice Pedro, por amor. Es su sangre la que nos redimió de nuestros pecados y con su muerte venció la muerte. Ningún otro podía hacerlo, porque para hacerlo debía ser él mismo libre de esa deuda del pecado, es decir, sin tacha. Algunos dicen que María era inmaculada y sin tacha. Y si María era inmaculada y sin tacha, ¿por qué no fue ella al madero? Porque Dios tuvo que enviar a su Hijo, porque Dios tuvo que enviar al Hijo de su amor, en quien dijo, tengo en Él mi complacencia. Y si Dios era capaz de crear una María sin tacha, ¿por qué no creó otro hombre cualquiera de entre nosotros también sin tacha y no entregar a su Hijo? Porque no era posible. Porque el Hijo de Dios fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo, el que siempre ha existido, el predestinado desde antes de la fundación del mundo, por quien fueron hechos los cielos y la tierra, el que dijo yo soy, antes que Abraham yo soy. Tomó forma de hombre, porque para redimirnos tenía que ser un hombre. Él tomó forma de hombre, pero no tenía la deuda que nosotros teníamos, porque era sin pecado. No podía morir por nuestros pecados, si debía morir también por los suyos. Pero él era inocente. Pedro dice, sin tacha, sin mancha, perfecto. Un hombre endeudado no puede saldar la deuda de otro. Pero no solo eso, también debía tener el poder de recuperar su vida una vez la hubiese entregado.
necesitaba tener poder para recuperar nuevamente su vida, venciendo a la muerte, y ninguno de nosotros tenía ese poder. Él dijo: nadie me la quita, yo pongo mi vida de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Hebreos capítulo 2, versículo 17 nos dice que por tanto tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados de su pueblo. Sí, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, pero sin pecado. Ninguno de nosotros podía cumplir con esto, porque todos hemos pecado, porque todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, y ninguno de nosotros tenía el poder de vencer la muerte. Porque la paga del pecado es la muerte. Y por cuanto el hombre pecó, así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. La paga del pecado es la muerte. Y aquí viene la gran pregunta. Entonces Jesús pudo haber muerto de vejez. Jesús pudo haber muerto. La respuesta es no. Porque no le debía nada a la muerte. Él murió porque se entregó. La muerte no tenía autoridad sobre él, ni poder sobre él. Pero se entregó. Se ofreció. Bendice al Señor, hermano. Oh, no. No importa cuánto tú te acerques al Señor, tú eres un pecador, pero redimido. Un día morirás. Porque está establecido a los hombres que mueran una vez, y después de la muerte, el juicio. Él se ofreció, nació para eso. Ese era su propósito. Nosotros merecíamos morir por nuestros pecados, pero Dios nos proveyó en su Hijo un sustituto. Su amado Hijo se ofreció por ti y por mí. Sacrificio expiatorio. Tomó nuestra naturaleza para poder llevar nuestro castigo, para que nosotros que éramos enemigos fuéramos reconciliados. Noten el capítulo 26 de Mateo, versículo 28, porque esto es mi sangre. Esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. ¿Qué es lo que ocurrió allí? Un rescate sobrenatural. Fuimos comprados de la esclavitud. Porque el Hijo del Hombre, dijo el Señor en Marcos capítulo 10, verso 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos.
nuestro lamentable estado de pecado, de cautiverio, hizo necesario el acto divino de rescate. Redimidos, comprados. Esta expresión tiene que ver con comprar o recuperar en rescate. Comprar o recuperar, ya sea un esclavo, como éramos tú y yo, mediante el pago de un precio. Cristo pagó el precio de nuestro rescate. Por eso todas sus ovejas son suyas y solo suyas, porque solo Él pagó. Hechos capítulo 20, verso 28. Pablo le dice a los ancianos: tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispo para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Gloria al nombre del Señor. Tengan cuidado. Y aquí Pablo está señalando a Cristo como Dios. Les ha hecho obispo para pastorar la iglesia de Dios. Es decir, la iglesia de Cristo, la cual Él compró con su propia sangre. Solo el pago de un rescate podía liberarnos de nuestra situación de esclavitud. Esclavos del pecado, esclavos de la muerte, esclavos aún del mismo diablo. Y el rescate fue la vida misma de Cristo. ¿Cuál es la situación de la que no podíamos librarnos nosotros mismos y que hacía necesario el rescate? La esclavitud. ¿Qué esclavitud? En primer lugar, la esclavitud moral. La describe Pedro como nuestras transgresiones, nuestros pecados, nuestras maldades. Un rescate a Dios ofrecido para satisfacer su justicia, para aplacar su ira contra el pecado. Anden en amor, le dice Pablo a los Efesios capítulo 5, versículo 2. Andad en amor como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Ofrenda y sacrificio, ¿a quién? A Dios. Hay quienes dicen que Cristo pagó al diablo. No, nosotros no debíamos nada al diablo, hermano. La ofrenda y el sacrificio fue a Dios, porque fue a Dios a quien ofendimos, porque fue su justicia la que transgredimos. Pero noten lo que dice el texto en Efesios versículo 7. En Él tenemos redención mediante su sangre, y ahora nos dice el perdón de nuestros pecados. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios que sus pecados han sido perdonados? Si los pecados no son perdonados, estamos muertos. Si los pecados no son perdonados, la condenación es segura. La redención nos concede el perdón de los pecados. El perdón de los pecados es una noticia extraordinaria.
Los creyentes, los que creen, son perdonados de todo pecado, presente, pasado y futuro. No. La Biblia no define la redención como algo posible. La Biblia nunca define la redención como algo provisional, sino como algo eficaz. Jesús no dijo en el madero, es posible. Jesús dijo, consumado es. Aleluya. Las Escrituras dicen que Cristo hizo expiación de manera real, de manera eficaz, no potencial. Hay gente que dice, no, Cristo murió por ti potencialmente. Él te redimió de tus pecados potencialmente. No. Él lo hizo realmente, eficazmente, no provisional. La salvación de su pueblo es segura por su sacrificio en la cruz del Calvario. Ya lo ve como suyo, ya lo ve a los que habrán de creer en él. Oro por los que habrán de creer en él, por los que habrán de creer en mí, por la palabra de ellos. No, él no dijo, oro por lo que quizás crean en mí, por la palabra de ellos. No, oro por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Hebreos capítulo 9, versículo 22 dice, y según la ley, casi todo ha de ser purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Es porque Él derramó su sangre que tenemos el perdón de nuestros pecados cuando nos aferramos a Jesús por la fe. Aleluya. ¿Cuántos se han aferrado a Jesús por la fe? Redención de la culpa, redención de la contaminación del pecado. Somos limpios. Redención del poder esclavizador del pecado. El pecado ya no se enseñoreará más de mí. Redención de las consecuencias penales del pecado. Ya no hay condenación. ¿No te gozas, hermano? Alabado sea el nombre del Señor. Es por medio de Él que hay perdón de pecado. Y por cuanto hay perdón de pecado, hay reconciliación. Por su sangre hemos sido reconciliados con Dios. Los que estábamos destituidos ahora podemos acercarnos. La gloria de la que fuimos expulsados ahora es nuestra. Se restaura la relación rota y ahora podemos acercarnos con confianza y esperanza. De enemigos a hijos de Dios. Vosotros que estabais lejos, sin Dios y sin esperanza. Mire como Pablo le escribe a los Colosenses capítulo 1 verso 21. Y a vosotros también que estabais lejos y erais de ánimo hostil, ocupados en malas obras. Versículo 21. Ahora os ha, ¿qué? Reconciliado. Sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentaros santo, sin mancha e irreprensible delante de Él.
Alabado sea su nombre. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, no hay nada más grande que ha ocurrido contigo. Y no hay nada que el hombre te pueda dar que pueda superar lo que Cristo te ha dado. Oh, bendito sea su nombre. ¿Cómo lo hizo? Pero Pablo dice también por qué lo hizo. Dice, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados. Y allí dice por qué lo hizo. Según las riquezas. ¿Según qué? Las riquezas de su gracia. Riquezas que ha hecho abundar. Dice, abundar. No poquita gracia. Abundar. Las riquezas de la gracia de Dios. Porque nos amó. ¿Por qué lo hizo? Por las abundantes riquezas de su gracia. En el capítulo 2 dice, porque Él es rico en misericordia. Capítulo 2, versículo 4 dice, pero Dios que es rico en misericordia, por causa de gran amor con que nos amó, aun estando muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar, y lo hará en los siglos venideros, las sobreabundantes riquezas de su gracia para con su bondad, por su bondad, para con nosotros, en el amado, en Cristo Jesús. Oh, qué inmenso amor, qué gran amor. Aleluya. Oh, me encanta ese himno de Steve Green. Oh, qué inmenso amor, qué gran amor. Aleluya. Qué incomparable amor. Él nos compró y ahora le pertenecemos. ¿Cuántos son suyos? Somos de Él y debemos vivir para Él. Somos suyos. Segunda a los Corintios 5:15, por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y ¿qué? Y resucitó por ellos. Noten, murió y resucitó por ellos. Ustedes han sido comprados, le dijo Pablo a los Corintios. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Ustedes son de Dios. Porque Él los redimió, porque Él los rescató. Ahora les pertenecen a Él. Hermanos míos, amigo mío que está ahí, esta gloriosa redención sigue disponible para todo aquel que cree en Él. El que cree en mí no es condenado, dice el Señor. El que viene a mí, yo no le echo fuera. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Su sacrificio fue eficaz.
Aleluya. No solo para que los escogidos puedan ser salvos, sino para que lo sean. Propiciada fue la ira de Dios. Ya no hay ira para sus hijos. Aleluya. Hermanos, ¿cómo no hemos de adorarle? ¿Cuánto nos ha dado? ¿Cómo no hemos de adorarle? ¿Cómo no hemos de exaltarle? ¿Cómo no hemos de servirle? Somos de Él. Ponte de pie en esta hora y adora conmigo. Mira la escritura. Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6. Al que nos amó, al que nos lavó de nuestros pecados con su sangre, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. E hizo de nosotros un reino, sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria, el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Gloria a su nombre. Oh, capítulo 5, versículo 9. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Oh, a ti sea la gloria, a ti sea la gloria, Jesús. A ti sea la alabanza. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu abundante gracia. Gracias por las riquezas de tu gracia. Oh Señor, gracias por rescatarme de la perdición, de la condenación, de las llamas del infierno. Gracias por darme un lugar junto a ti. Oh, gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Gracias porque te pertenecemos. Oh, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Oh, porque lo hizo por sus riquezas, por las riquezas de su gracia, porque nos amó. Aleluya. Aleluya. ¿Y quién nos separará del amor de Dios? Aleluya. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Aleluya. Oh, la muerte no puede separarnos. El cuchillo no puede separarnos. La espada no nos puede separar. Ni la riqueza, ni la pobreza. Oh, gracias por Jesús. Gracias por Jesús. Gracias sublime. Oh, gracias. Te alabamos, Señor.